Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Gracias. Gracias por entregarnos pasión, sonrisas, por darnos tu apoyo fiel, frontal y desinteresado a nuestro pueblo y a nuestra revolución bolivariana. Diego Armando, este programa está dedicado a vos. Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех вопросов. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4 maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica que nos escuchan en Argentina a través de Radio Garabato en San Marcos, Sierras, provincia de Córdoba. Allí llegamos a través del programa Esto es lo que hay, conducido por el supercamarada Carlos Martín, el increíble Juancho y la superbellísima Buba. También llegamos a todas y todos a través de los canales de Telegram Redcomi.ar, conducidos magistralmente por nuestro camarada Conrado Ugarte. A través de www.diariolateral.com.ar llegamos de la mano de nuestro superpana Sergio Centenaro. En Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado. Y en la provincia de Chaco, y gracias a nuestro amigo Sandro Fernández, estamos acompañándolos a través de Radio FM Futuro de Colonia Elisa. Además llegamos a toda Latinoamérica gracias al pana comandante de CONAICOP, Rubén Suárez. Además llegamos a toda Latinoamérica de la mano de nuestro superpana el comandante Rubén Suárez, quien dirige magistralmente CONAICOP. Y en nuestra página web www.conaicop.org tenemos también toda la información de primera mano del acontecer de este otro lado del pensamiento político que el reino imperial intenta ocultar. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, hora Bolivia, nos escuchan a través de Radio Causachuncoca, Revolución que se escucha. Y en la ciudad revolucionaria de El Alto, a través de Radio Comunidad 90.4 FM. Desde Colombia, y gracias al superpana Jorge Moreno, llegamos a través de www.rchradio.com. La radio virtual de Colombia, rompiendo fronteras. Desde España llegamos también a través del portal www.nuevarevolucion.es, llevando la voz de la verdad de Venezuela y Bolivia. Y esto es gracias a los panas Richard y Dani. Y en Caracas a través del buen amigo, el superpana Juan Contreras. Dígalo ahí, Juan. Así es mi tierra, está siendo transmitido todos los lunes de 6 de la mañana a 7 de la mañana por la radio Al Son del 23. Todos los lunes es transmitido Así es mi tierra con Alejandro Díaz por la 94.7 FM para la Gran Caracas. Bueno, y pueden sintonizarla por internet a través de la www.radio-orinoco.com, saliendo directamente desde Suecia, y por supuesto a través de la señal de Al Son del 23.tk.
nuestro dial 94.7 FM. Más claro, no canta un gallo. Saludos a todos. En la producción de Así es mi tierra tenemos a la teniente de navío Rosario Rodríguez. Y en la dirección y frente al micrófono, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. Escuchamos El Cruzado, un sabroso joropo original de Ricardo Sandoval, interpretado por las agrupaciones Ensamble Gurrufío y Camerata Criolla. Así que este sabroso cruzado nos acompañará en el recorrido noticioso de esta semana. Pues les cuento que nosotros estamos tranquilos, robados, asediados, sancionados y demás, pero estamos bien, pese a todo el caudal de cosas que nos pasan. Hace 2 semanas les comentaba que el dólar paralelo y criminal llegaría a sobrepasar la barrera del $1.000.000. Cuando se los dije, el dólar estaba en 542.000 bolívares por dólar. Hoy, lamentablemente, ya sobrepasó de largo esa barrera, ¿no? Ya sobrepasó la barrera del millón. Esta ha sido una tendencia descarada del imperio. Cada vez que nos acercamos a una contienda electoral, ellos disparan sus triquiñuelas y aumentan todo desproporcionadamente. Muy lamentablemente, la guerra contra el dólar criminal la hemos perdido hace rato. Y lamentablemente los esfuerzos por parte del gobierno nacional no han sido suficientemente contundentes para enfrentar este dilema que aqueja a chavistas, los llamados ninís, que no son ni de derecha ni son de izquierda. Y bueno, también al pueblo opositor que lamentablemente ha salido desfavorecido con todo esto. Aumenta el dólar paralelo y absolutamente todos los productos y servicios aumentan. No hay país del planeta en el que aumente el dólar y los precios también de los productos y servicios aumenten en la misma proporción. Esto es una medida significativamente importante de las acciones coercitivas y unilaterales del reino imperial, pero también obedece a las malas ejecuciones y o inacciones de nuestro marco jurídico. Tenemos nosotros acá unas magistrales leyes, empezando por nuestra Constitución, pero no se aplican y por eso estamos como vamos. Esperamos nosotros que esta nueva Asamblea Nacional pueda cumplir el rol para el cual se va a ser elegida este próximo 6 de diciembre. Que, por cierto, ya estamos a nada de la fecha. Estamos ahí, a patemingo, como decimos aquí. Pues este viernes 27 pasado culminó el ciclo de capacitaciones de las juntas regionales electorales en materia de totalización, adjudicación y proclamación de los resultados. Dicha actividad comenzó el lunes 23 de noviembre y contó con la participación de la Junta Electoral Nacional y la Oficina Nacional de Organismos Electorales Subalternos. En paralelo se llevó a cabo el despacho y distribución del material de votación. Fuentes oficiales destacaron que el cronograma para los comicios del 6 de diciembre se cumple actualmente sin demoras, viento en popa. Y la campaña electoral se desarrolla también con la misma ligereza y amplitud. Escuchemos esta nota de Telesur. Como en muchos países, en Venezuela la pandemia no frena elecciones. Faltan alrededor de 2 semanas para los comicios legislativos en el país caribeño. En una de las esquinas de la capital, el Partido Socialista Unido de Venezuela en campaña. Vamos a ganar estas elecciones. Como dice el lema, ven, vamos juntos. Vamos a crecer nuestra economía. Tenemos que luchar en pos de eso. Los candidatos socialistas buscan recuperar el Parlamento ahora de mayoría opositora. De esa mayoría, una parte de los diputados contrarios al gobierno cuestionan estos comicios, pero otros no, marcando así una profunda división. Los partidos de oposición que están desconociendo el liderazgo y la política estadounidense vayan a elecciones y con eso convaliden lo que dicen que no es válido desde el 2015, que es la legitimidad del gobierno. Esos mismos que desconocieron a Maduro y dijeron que 6 meses se iba, ahora en este proceso electoral, bueno, están participando más del 90% de las organizaciones políticas inscritas, lo que quiere decir que evidentemente reconocen a Maduro, reconocen al Estado y tienen que reconocer el proceso electoral. En total son más de 100 organizaciones políticas participantes en estas legislativas. Porque tenemos allí una Asamblea Nacional que no ha hecho el trabajo que corresponde.
En otra esquina reparten volantes uno de los partidos de la llamada nueva oposición. Las estadísticas apuntan que un 90% son candidatos opositores. Uno de los principios que a nosotros nos ha llevado en este momento a hacer política y entrar en un proceso de activismo político para las próximas elecciones, es que nosotros no creemos en el tutelaje internacional, venga de donde venga, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China. Nosotros creemos que como venezolanos somos los únicos que podemos construir nuestras propias fórmulas. Democracia es participación. Son 14.400 aspirantes, buscando uno de los 277 curules de la Asamblea Nacional de Venezuela. Los nuevos parlamentarios asumirán en enero del próximo año. Y los debates entre candidatos bolivarianos y opositores también se han realizado dentro de esta campaña de cara al 6 de diciembre. Este sería el tercero de un ciclo que se han ido turnando en canales privados de televisión. Escuchemos este trabajo del periodista Leonel Retamal en torno al tema. Integrantes de la denominada nueva oposición venezolana culpabilizan al gobierno por la situación económica del país. Este sector político sigue planteándose llegar al poder legislativo para derrocar al ejecutivo. Hay que reconocer que esas sanciones nos tiran al barranco, pero que nos acerca al abismo fueron las políticas macroeconómicas erradas. Es el momento preciso para votar contra este gobierno y poder hacer todos los cambios que necesitamos. Ir a la Asamblea nos corresponde pasar por una elección. Y si los que les están engañando diciendo que no salgan a votar, este es el mejor momento para pasarle factura al gobierno. Por su parte, el chavismo ha centrado sus propuestas en ganar la Asamblea para revertir las sanciones impulsadas por los sectores opositores. En una guerra declarada que nos ha declarado el imperio norteamericano desde el 2014, estamos padeciendo los rigores de eso. Lamentablemente hay aquí unos venezolanos apátridas que acompañan esas aspiraciones del gobierno norteamericano en ponerle la mano a nuestras riquezas naturales. Y bueno, aquí hay un gobierno soberano que está dispuesto y presto a defenderlas. Este sector político opositor rompió con la oposición que dominaba la Asamblea Nacional elegida en 2015 y con el liderazgo del diputado Guaidó. Llaman a Estados Unidos a cambiar su relación con Venezuela tras esta elección parlamentaria y el triunfo de Joe Biden. Llamamos a ese nuevo gobierno de Estados Unidos, producto del voto, a que revise todas esas malas políticas del gobierno anterior, que aquí estamos los venezolanos, los que vamos a la Asamblea Nacional, y el mismo gobierno de Nicolás Maduro tiene que entender que tiene que revisar sus propias políticas, a decirle a Norteamérica, como entre la Asamblea, el Poder Ejecutivo y todos, decirle a Norteamérica, Venezuela está abierta a un diálogo, pero también tienen que respetar la soberanía venezolana. El Poder Legislativo tiene 24 funciones, entre ellas las de control de los otros poderes públicos, así como ser el principal foro político del país, desde donde se pueden trabajar proyectos a favor del pueblo. Nosotros aquí, ante las sanciones, teníamos el salario mínimo más alto de Latinoamérica. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se va a pique ese salario? Por las sanciones, precisamente. Una vez que nosotros podamos combatir las sanciones y que nuestros ingresos, por todas las riquezas que tenemos, petroleras, mineras, podamos nosotros rescatar esas divisas que nos han ahuyentado, que nos han saqueado, entonces nosotros podremos también tener como garantía ese salario de los trabajadores. El formato del debate parlamentario televisado ha permitido exponer de cara a la opinión pública las propuestas, argumentos y visión de las candidaturas. Es súper importante que a la hora de votar uno pueda elegir. Y lo que permite, digamos, que el debate, el contraste de ideas que normalmente no se había dado, porque la oposición se negaba a confrontar programas políticos, o sea, programas me refiero a lo programático de las ideas del partido o de las propuestas que se llevaban para la Asamblea Nacional, como fue el caso, por ejemplo, del 2015, que ellos no llevaban propuestas, o digamos que las supuestas propuestas que podían llevar cuando una vez asumieron la Asamblea Nacional, cambiaron totalmente. Economía, salud, servicios públicos son las principales preocupaciones del pueblo venezolano que esperan tener cabida en las discusiones de la Asamblea Nacional. Hay consenso en que la saliente Asamblea no tuvo respuesta a estos temas en los últimos 5 años. Y en el marco programático logístico de nuestro fundamental tema, que es el electoral, los observadores internacionales visitaron los galpones donde se ejecuta toda la logística del ensamblaje de las máquinas de votación.
Escuchemos nuevamente al compañero Leonel Retamal con más detalles. 6 organizaciones no gubernamentales fueron habilitadas por el Consejo Nacional Electoral para hacer seguimiento a las elecciones parlamentarias de este año en Venezuela. Asistieron al Centro de Producción y Ensamblaje de Máquinas de Votación para conocer el proceso y realizar consultas a los técnicos y expertos electorales. Estamos observando cuál es el proceso en esta planta de producción, todo lo que se ha generado con el tema para las elecciones del 6 de diciembre. Y bueno, claramente información bastante clara, información a la orden, información que refleja cuál es el proceso, cómo se está llevando, todos los procesos que se están cumpliendo, las medidas de bioseguridad. El proceso tiene 16 auditorías en el que participan partidos políticos y entidades técnicas. Las máquinas son sometidas a pruebas de software y componentes para asegurar su fiabilidad el día de la elección. Nosotros como veedores necesitamos como una formación específicamente de los componentes que tenían estas nuevas máquinas, toda vez que son máquinas novedosas en este proceso venezolano. Ahí se nos explicó de manera detallada los componentes, el proceso, cómo se cargaba la información, cuáles son los mecanismos que se utilizan para obtener al final la boleta de transcripción de los votos. Se suman a los veedores internacionales que han auditado el proceso y a las organizaciones de expertos, agencias, centros de pensamiento, líderes políticos y movimientos sociales invitados por el ente rector. Más de 300 según informaron. Desde este centro de producción se distribuirán más de 29.000 máquinas de votación a los más de 14.000 centros de votación en todo el país. Mientras tanto, los candidatos y candidatas siguen desplegados en los últimos días de campaña previo a las elecciones del 6 de diciembre. A 10 días de los comicios, las distintas toldas políticas realizan caminatas, concentraciones y debates parlamentarios para captar el voto del próximo 6 de diciembre. Así vamos, estamos tranquilos pese a todo lo que ustedes ya saben y súper animados con estas venideras elecciones parlamentarias que pondrán fin a este nefasto quinquenio que, bajo la batuta de la oposición fascista y la tutela del reino imperial, nos han sumido aún más en esta barbarie que tenemos actualmente. Y como ya estamos montados prácticamente en diciembre, pues quiero aprovechar la ocasión para colocarles un aguinaldo, interpretado por el diablo de la salsa, Oscar de León. El tema se llama Aguinaldo Carupanero. Espero les guste. La Virgen María llegó a Playa Grande pidiendo posada, casa en los Fernández. Esa es la verdad. Casa en los Fernández, la Virgen María llegó a Playa Grande. Atención muchacha, mira que viene, se ve por encima la mar serena, así como la sombra de una sirena. ¡Arriba mi pueblo! La noche es buena, así como la sombra de una sirena, dándole un conazo a la noche es buena. Los tres reyes magos vienen del oriente con sus taparitas llenas de aguardiente. Esa es la verdad. Llenas de aguardiente, los tres reyes magos vienen del oriente. Atención muchachos, mira que viene, se ve por encima la mar serena, así como la sombra de una sirena, dándole un conazo a la noche buena, así como la sombra de una sirena, dándole un conazo a la noche buena. San José y la Virgen, la mula y el buey fueron los que vieron al niño nacer. Esa es la verdad. Al niño nacer, San José y la Virgen, la mula y el buey. Atención muchachos, mira que viene, se ve por encima la mar serena, así como la sombra de una sirena, dándole un conazo a la noche buena, así como la sombra de una sirena, dándole un conazo a la noche buena. Nació caminando de humilde pesebre y viene a alumbrarnos el mes de diciembre. Esa es la verdad. El mes de diciembre nació caminando de humilde pesebre. Atención muchachos, mira que viene, se ve por encima la mar serena, así como la
la sombra de una sirena, dándole un colazo a la noche buena, así como la sombra de una sirena, dándole un colazo a la noche buena. La Virgen cantaba y San José dormía, el niño lloraba, San Juan lo mecía. Esta es la verdad. San Juan lo mecía, la Virgen cantaba y San José dormía. Atención muchachos, mira que viene, se ve por encima la más serena, así como la sombra de una sirena, dándole un colazo a la noche buena, así como la sombra de una sirena, dándole un colazo a la noche buena, así. Entramos en otras importantes materias y la primera de ellas tiene que ver con la información suministrada por nuestro canciller Jorge Arreaza, quien, en respuesta a un reclamo público ejecutado por el presidente Nicolás Maduro sobre el tema de los migrantes venezolanos, acordó junto a funcionarios de la ONU revisar las ayudas y atenciones a los connacionales. Escuchemos al canciller Arreaza. Hemos acordado que se hará una especie de revisión, por no llamarla rendición de cuentas, de recursos que han sido aprobados o públicamente anunciados para migrantes venezolanos y que no se reflejan en la realidad. Los cientos de miles de venezolanos que han regresado desde el año pasado y sobre todo en tiempos de pandemia, ninguno expresa haber recibido un apoyo de un gobierno o de otro gobierno o de una agencia para sus condiciones de vida en los países a los cuales migraron y de los cuales están regresando. Igualmente, hemos hablado del plan Vuelta a la Patria y de la necesidad de que buena parte de esos recursos, los donantes que los dan, permitan que se utilicen para garantizar el retorno seguro de centenares de miles de venezolanos que quieren volver. Esto obedece a que el desgobierno del subpresidente Iván Duque y el idiota Guaidó se jactan de haber recibido fondos para atender a los connacionales, pero ese dinero se ha quedado en los bolsillos de estos. Y Venezuela, sin la ayuda de ningún ente o país, ha repatriado a estos connacionales a puro pulso. El gobierno bolivariano atendiendo a los connacionales que retornan a casa y brindándoles toda la protección de bioseguridad que se requiere, sin apoyo de nadie. Esto es importantísimo que se sepa, porque por ahí, desde Colombia, quieren ganar indulgencias con escapulario ajeno, y eso en realidad no es así. Y en el ámbito del coronavirus, el presidente Nicolás Maduro, tras destacar los avances de la reactivación económica del país, anunció una total flexibilización segura para este mes de diciembre. Bueno, esta sería la última semana de cuarentena radical del año 2020, porque entraríamos todo el mes de diciembre de flexibilización segura, consciente, voluntaria, para que podamos desarrollar ese último mes, bueno, la recuperación económica, comercial, el reencuentro de familia y toda la actividad que necesita el país. Y además es un regalo que le doy a Venezuela, la flexibilización todo el mes de diciembre. Esta medida obedece a que se han controlado la curva de contagios. Fíjense, tenemos a la fecha cerca de 101.000 casos totales y activos solo 4.259. ¿Y cómo están nuestros grandes vecinos Colombia y Brasil? Bueno, en la hermana Colombia se tiene un total de casos que supera a 1.280.000 casos y activos más de 62.000. En Brasil tenemos que ya pasaron la barrera de los 6.209.000 casos y activos tienen cerca de 509.000 personas con el virus. Y el Reino Imperial, válgame Dios, ya superaron la barrera, escuchen bien, de los 13.266.000 personas y activos tienen aproximadamente 5.144.000 casos. Y tanto que hablan de Venezuela. Y nosotros aquí bloqueados, sancionados y con pocos recursos, hemos demostrado que es posible hacer mucho con poco, además de nuestro modelo que es humanista e inclusivo. Pues bien, hablándoles de otro tema y para mostrarles una cara amable, amigable diría yo, tenemos que informarles sobre la finalización esta semana de la Feria Internacional del Libro. Escuchemos al compañero Leonel Retamal con un reportaje de esta feria. Es el último fin de semana de la FILBEN 2020 y el pueblo venezolano se acomodó a esta versión sui generis de la Feria del Libro, realizada por streaming y de forma presencial. México fue el país invitado de esta 16ª versión con su editorial Fondo de Cultura Económica.
En comparación con el año pasado, obviamente está menos nutrida, como yo fui el año pasado a la Plaza Bolívar y bueno, había cualquier variedad pues, pero sin embargo se puede encontrar y también hay libros a través de internet, o sea que tú puedes bajarlo y puedes leerlos. Una feria en medio de una pandemia y en medio de un bloqueo criminal que estamos viviendo aquí en Venezuela, unas sanciones que tienen a la población sufriendo muchísimo y con las dificultades, además de todo, para lo que tiene que ver con el tema editorial. Sin embargo, hemos logrado hacer una feria muy digna, muy atractiva y con una respuesta por parte de editores, creadores, escritores, maravillosas. Fueron más de 600 actividades entre lanzamientos, conversatorios, talleres, presentaciones musicales y actividades infantiles. Los visitantes valoran el esfuerzo de editoriales públicas y privadas a pesar de la situación de crisis económica del país. Dentro de lo que cabe, un libro, $1, está económico para la inflación que hay, pues. Entonces hay un libro, por ejemplo, por ejemplo este libro de Miranda y la emancipación suramericana en $1, yo lo veo súper económico. Leer desbloquea es la consigna de esta edición, con la cultura también asediada por las medidas coercitivas unilaterales que impone el gobierno de Estados Unidos. La Feria del Libro en Venezuela es una vitrina para exigir el cese de la agresión estadounidense contra el país. Es un bloqueo económico muy fuerte por razones políticas por parte de Estados Unidos, pero también eso influye en el ámbito de la cultura. Por eso yo creo que me parece acertado el leer Desbloquea, porque gran parte de la resistencia o la batalla que se tiene que dar contra la situación del bloqueo viene por la parte de las ideas, ¿no? Poder aprender, entender cuál es la situación, cuál es su contexto para saber cómo reaccionar en adelante. La lectura nos ayuda a salirnos de ese ambiente de preocupaciones que nos han tratado de imponer y poder descubrir mundos nuevos a través de los libros. Precisamente en esta semana he estado descubriendo algunas lecturas como de José Martí, de Nuestra América, y pues me ha renovado ese espíritu de seguir luchando y seguir trabajando por mi país. 2 autores fueron homenajeados en esta ocasión. El periodista y escritor Earle Herrera, ganador en 4 ocasiones del Premio Nacional de Periodismo, y el escritor Aquiles Nazoa, en el año que se conmemora el centenario de su natalicio, con la reedición de sus obras de poesía, ensayo y narrativa. En su honor se inauguró una nueva librería en el centro caraqueño. Esto ha sido un oasis para nosotros en medio de la pandemia y el acoso imperial. Y para finalizar el recuento informativo de esta semana, quiero relatarles un hecho histórico importantísimo. Estamos conmemorando esta semana el bicentenario de la firma del armisticio y el tratado de regularización de la guerra. Escuchemos una nota introductoria de Telesur en torno a este tema. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el acto de conmemoración del bicentenario del Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra. El mandatario rindió homenaje al libertador Simón Bolívar desde el Panteón Nacional, aquecido entre el 25, 26 y 27 de noviembre de 1820. El Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra marcó el inicio del derecho de gentes, hoy derecho internacional humanitario, rama del derecho internacional público que busca atenuar y limitar los efectos de los conflictos armados. El tratado fue firmado el 26 de noviembre en Trujillo por el libertador Simón Bolívar y el general español Pablo Morillo. Estamos en la era bicentenaria. Dentro de 7 meses exactamente, en el mes de junio del año 2021, Dios mediante, vamos a estar conmemorando la gran victoria militar de Carabobo. Cierto es lo que decían los historiadores y lo que ha firmado el general Padrino. Con la firma de los acuerdos de armisticio, del Tratado de Regularización de la Guerra, fueron los primeros documentos públicos donde España estampó su firma, reconociendo la existencia de nuestra república. Esto es supremamente importante y para tal efecto de este bicentenario se han ejecutado diversas actividades encabezadas por el canciller Jorge Arreaza
y organizadas por el Centro de Estudios Simón Bolívar, cuyo director es el historiador Pedro Calzadilla, a quien escucharemos a continuación. Estamos ya en la víspera de un bicentenario de los tantos que hemos realizado en estos años, uno muy importante, el más importante de este año 1820, cuando parecía que no pasaba nada, pero estaban pasando muchas cosas, no tanto en el terreno de los campos de batalla, sino en el terreno de la diplomacia y la política. Un 25, 26 y 27 de noviembre del año 1820, para sorprender a la humanidad entera, las partes que habían estado enfrentadas en una muy cruenta guerra, llamamos nosotros nuestra guerra de independencia, esas partes se sentaron a dialogar y acordaron un conjunto de decisiones, tomaron un conjunto de decisiones que realmente influyeron de manera decisiva en el curso futuro de la independencia, inmediato de la independencia y de la historia. No solo la de Venezuela, no solo la de Colombia la grande, la bolivariana, sino también para el curso de toda la independencia latinoamericana. Se hizo la paz en un tratado de armisticio el día 25, que duró unos meses. Se estableció el segundo día, el día 26, un acuerdo que regularizó la guerra, es decir, se le puso fin a la llamada guerra a muerte, que fue el rasgo que definió la guerra en estas tierras, la guerra de independencia, normalizando, si es posible llamar así, algo que tenga que ver con la guerra, el ejercicio bélico en entonces, y además se confirmó esto el día 27 de noviembre con un encuentro entre los dos jefes militares, Bolívar y Morillo, un encuentro que pasó a la historia por ser un encuentro dentro de toda la conflictividad y la polarización de ese entonces. Los dos grandes jefes militares se reunieron, se entendieron, se abrazaron, se hicieron una muy buena relación y lograron validar, en términos humanos también, lo que habían firmado en el terreno político y diplomático. Los videos de las ponencias pueden verlos en el canal de YouTube del Centro de Estudios Simón Bolívar. Está más que interesante y quiero hacerles un rápido paseo historiográfico de este hecho. ¿Qué estaba ocurriendo justamente hace 200 años desde el punto de vista geopolítico? Pues tenemos a España con un reinado de capa caída y esto obedece a que ellos estaban en guerra desde 1808 a 1814 por la ocupación que hicieron los franceses en el reino. Al regresar el rey español luego de estos 6 años de esa guerra, consigue que los franceses han implementado una constitución, la primera de España, por cierto, y que en ella Napoleón le había arrebatado los poderes monárquicos. Es entonces cuando España se ve inmiscuida en 3 frentes de guerra, todos súper peligrosos. El primer frente, pues, es la guerra interna que deben combatir para zafarse definitivamente de los franceses. Y el gran descontento que reinaba en la población. Había hambre, había mucha hambre. Luego tenían el frente de las guerras en las colonias de América. Y por último tenían que batallar por el dominio de Europa, ya que estaban al acecho por parte de los ingleses y los franceses que querían su botín. Es por estos motivos que el reino español se ve en muchos aprietos. Y uno de los más graves es el económico, pues el imperio vivía de todo cuanto podían llevarse de América. No le queda otra opción para oxigenar al imperio que buscar a los alzados y negociar con ellos. ¿Y qué estaba ocurriendo acá? Pues bien, tenemos a Simón Bolívar, que triunfó en la batalla de Boyacá, que dio la libertad a la Nueva Granada, hoy Colombia. Y además el libertador conocía perfectamente la situación geopolítica que estaba sufriendo el reino español. Es decir, en esos momentos de 1820, Simón Bolívar tenía en su mano el pulso geopolítico internacional. Y esto es justamente lo que de manera astuta e ingeniosa utiliza cuando por órdenes de España el general realista Pablo Morillo llama a Bolívar a firmar un armisticio, que no es más que un acuerdo entre las partes, ¿no?, en el que cada bando se compromete a quedarse en el territorio ocupado. Esto mientras bajan las aguas. ¿Qué estaba buscando España? Pues simplemente un tiempo de tregua que le permitiera oxigenarse económicamente mientras tomaban fuerzas.
Esto lo entendió el Libertador y, aprovechándose de esa coyuntura política española, propone un tratado para la regularización de la guerra, el cual fue redactado e ideado por el Libertador Simón Bolívar y apoyado en las sabias opiniones del general, en aquel entonces hoy gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Este tratado entrega al Libertador un reconocimiento con implicaciones políticas importantísimas, pues la monarquía española acepta firmar un documento donde Bolívar es el presidente de Colombia y además se reconoce al Libertador y a su ejército. Este reconocimiento logra que ya no se etiquete al ejército libertador como asesinos, rateros y hasta malditos venezolanos. La importancia del Tratado de Regularización de la Guerra radica en ser el primer documento en el planeta en humanizar la guerra, además de ser la piedra angular que trata el tema del derecho internacional humanitario. Esto coloca al Libertador ante el mundo como el pionero en esta materia por su magistral visión geopolítica que ha trascendido los tiempos. Y justamente es esta humanización y la búsqueda de paz la insignia de nuestra revolución bolivariana. Cuando el reino imperial del norte nos ataca y acecha con esta guerra no convencional, nosotros, con nuestra diplomacia de paz, avanzamos y nos imponemos. Este es apenas un pequeño detalle de quiénes somos y de dónde venimos. He allí la importancia de estos días, 25, 26 y 27 de noviembre, conmemoración del bicentenario del armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra. Y para honrar este bicentenario voy a colocarles una canción, un joropo oriental, interpretado por la Sirena de Oriente, María Rodríguez, oriunda de Cumaná, la misma ciudad de donde vio la luz por primera vez nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. El tema se llama Dos Gigantes. Dos gigantes genio que en la historia con 1000 laureles con oro de fama. Bolívar a Dalí de la victoria, Sucre el de mi tierra soberana. Los dos lucharon por el más fecundo ideal de inefable probidad y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Bolívar, cual Jesús el peregrino, Sucre como Abel sacrificado. Los dos forman el alma del soldado y América brindó mejor destino. Ellos son ideal bolivariano que nos conduce hacia las horas buenas. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Por eso esta tierra capitana, donde no prosperó la tiranía. Y si veo flamear otra bandera ufana, yo respondo orgullosa con la mía. Por eso esta tierra capitana, donde no prosperó la tiranía. Y si veo flamear otra bandera ufana, yo respondo orgullosa con la mía. Y si un día el pie del extranjero profana el suelo del libertador, con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Y si un día el pie del extranjero
en el suelo del libertador. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor.